NTN 24, noticias sin parar. Buen día. Hoy en www.ntn24.com, el portal de internet del canal internacional NTN 24, estamos con José Manuel Calvo, el subdirector del diario español El País, uno de los 5 medios que obtuvo la exclusiva para publicar los documentos de Wikileaks, un hecho que pudo haber partido en dos la historia del periodismo. Bienvenido, José Manuel. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Yo creo que sí, y yo creo que no se puede decir que se ha partido la historia del periodismo, no se puede decir que se ha partido la historia de los grandes escándalos. No, ha sido muy importante, pero no se ha partido. Pero creo que no es exagerado decir que sí se ha partido la historia del periodismo digital. Es decir, ha sido un ejemplo clarísimo, y 6 meses después es buen momento para reflexionar sobre ello, sobre el uso, el sentido, la profundidad, el alcance y la importancia del periodismo digital. Desde el principio, desde antes de que fuera periodismo. Es decir, la filtración en origen de 250.000 archivos secretos y confidenciales es una filtración digital por parte de un soldado en una base americana en Irak, un chico de 20 o 21 años. El envío de esa gran filtración a la red Wikileaks, que lleva 5 o 6 años existiendo, que no es nueva, también naturalmente ha sido digital. La caída del soldado Mannings, que está detenido desde hace un año, procede también de un chateo que él tiene con otro compañero, y donde tiene tanto peso encima por lo que está haciendo que él también lo dice. Y luego, y ahora entraremos en ello, naturalmente las negociaciones, la preparación, la búsqueda y finalmente la publicación tiene lo digital absolutamente en el centro. ¿Cree usted de pronto que este fenómeno hace unos 30 años no hubiera tenido el mismo efecto? No, hace 30 años hubiera sido distinto. Hace 30 años todo fue distinto. Watergate, hace un poquito más, fue completamente distinto. Un momento quizá clásico de periodismo de investigación, con pocas personas, medios rudimentarios, papeles físicos. Papeles físicos casi no hay en esta historia. Citas clandestinas, y luego un gran impacto político. Eso sí, muchísimo mayor el impacto Watergate, que se cargó a un presidente, que el impacto Wikileaks, que ha alborotado el teatro mediático, político y diplomático, pero no se ha cargado a ningún pez gordo por el momento, ¿no? Entonces es muy diferente, efectivamente. Hace años hubo métodos tradicionales. Ahora cambia por completo desde el principio, en los contactos de estos medios. Recordemos que son 5 cabeceras tradicionales. Luego volvemos sobre ello porque es importante. El País, el Guardian, el New York Times, el Spiegel y Le Monde, se les entrega progresivamente una impresionante cantidad de documentación, 250.000 archivos, 2.500 son aquellos que finalmente son publicados. Lo primero que hay que hacer es herramientas especiales para buscar, para acceder, para explorar y para rastrear. Esas herramientas son digitales. Entonces hablemos sobre el papel de los periodistas. ¿Cuál fue el criterio para decidir qué información salía primero o de pronto qué información no se publicaba? El periodista tiene este material, sigue siendo un material enorme, exhaustivo, pero tiene una herramienta fabricada específicamente para eso, con lo cual él rastrea con su conocimiento, su background, su experiencia, él rastrea entre todo ese mar de documentación palabras clave, nombres determinados, ciertas expresiones, va localizando cables. Es una labor de búsqueda muy paciente, porque la inmensa mayoría de esos cables no dicen nada que interese. Son el resultado de conversaciones de representantes diplomáticos norteamericanos con políticos, con empresarios, con líderes de diversos países, transmitidos a Washington. El 99% no dice gran cosa de interés. Ese 1% sí. Hay que buscar el 1%. Por lo tanto, paciencia del periodista, sistemas informáticos de búsqueda, contraste con su experiencia para sacar lo que de verdad importa, contextualización y luego la puesta en página en papel, puesta en página digital, con todos los recursos que ofrece la puesta en página digital. La de papel ya la sabemos, grandes titulares, fotos, destacados, pero eso llevamos 200 años haciéndolo. La puesta en escena digital es la que nos interesa más en este caso, porque se trata de facilitar el acceso, de facilitar la lectura,
está lleno de hipervínculos, por lo tanto, los textos de Wikileaks. Hemos introducido mapas de referencia para ir rápidamente por países y buscarlo. Internet, ya sabemos desde hace tiempo, nos da velocidad. Lo que también sabemos, pero utilizamos menos, es que nos da profundidad. Y eso es lo que está así, de esta forma están expuestos estos documentos, de forma que uno pueda ir rápidamente a diversas capas de profundidad. Por lo tanto, esa es la manera en la que se ha trabajado más o menos igual los 5 medios, con diferencia, con equipos distintos, pero todos ellos de manera un poco parecida. Precisamente hablamos de la responsabilidad. Una de las críticas que ha tenido Wikileaks ha sido la revelación de ciertos datos y direcciones que ponen en riesgo la vida de aquellos que hablan en los documentos. ¿Cree usted entonces que toda la verdad debe ser conocida? Yo creo que no todo se debe conocer. Debo decir también que, salvo error mío, se detectaron los potenciales riesgos, se examinaron con mucho cuidado y se suprimió información. En ocasiones eso se hizo de acuerdo con las embajadas norteamericanas. En Madrid, con el Departamento de Estado en Washington, se escudriñó verdaderamente aquello que podría presentar un problema. Hasta tal punto se hizo que ese fue un motivo de tensión y de discusión entre Julian Assange, el creador de Wikileaks, y por ejemplo el New York Times o el Guardian. El criterio distinto a la hora de decir qué es lo que había que ocultar y qué es lo que no había que ocultar. Creo que en líneas generales se ha hecho bastante bien, se ha aplicado responsabilidad, no se han revelado datos que hayan puesto en peligro la vida de nadie. Esa es mi creencia. Creo, no puede haber algún caso, pero creo que no. Pero el punto sigue siendo válido. La responsabilidad de los medios es elevadísima. ¿Qué no hablar de la responsabilidad de los medios digitales? Donde no hay tiempo casi para la reflexión, donde el ciclo informativo se acorta radicalmente, donde hay una conexión extraordinaria con las redes sociales. Hay una anécdota interesante y es el gran pacto de los 5 medios era para publicar el 28 de noviembre, domingo, a las 9:30 de la noche, en página web. Interesante, ¿eh? Es decir, que la publicación en papel fue el lunes. Se entendió que lo primero era web, otro antes y después, ¿no? Pues bien, por un error de distribución, una furgoneta que llevaba algunas decenas de copias de la revista alemana Der Spiegel se distribuyeron el domingo por la tarde en un en una estación de Suiza, creo. No hubiera pasado nada hace unos años. Se controla esa camioneta, se recoge y se retira. Pero ya no estamos en hace unos años, estamos en 2011. Un ejemplar de aquellos perdidos cayó en manos de un internauta y ese internauta se asombró de lo que estaba viendo y tuiteó rápidamente todo lo que estaba ocurriendo. Y eso, en cuestión de minutos, se extendió por todo el mundo. Hasta tal punto que los 5 medios implicados tuvieron que adelantar varias horas la publicación del arranque Wikileaks que estaba previsto para las 9:30. Esto para decir que la responsabilidad ahora es una tarea mucho más urgente, mucho más importante. Se ha democratizado el ecosistema, se ha extendido. Eso es bueno, pero es más arriesgado. En Colombia pasa un caso similar y son los computadores del abatido jefe guerrillero de las FARC, alias Raúl Reyes. Algunos gobiernos no creen en la veracidad de esta información. ¿Cómo hace su medio para blindarse contra estos juzgamientos que ponen en tela de juicio la autenticidad de su fuente? Sí, 2 cosas. Primero, manipulación o no. Esos archivos yo tengo entendido que han sido analizados con mucho cuidado por personas muy expertas e independientes, lo que se llama una tercera parte, ni uno ni otro. Han sido examinados concienzudamente por la Interpol y recientemente han sido examinados por un prestigioso think tank en Londres, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, que es el que hace unos días ha dado esos resultados. Aún así uno puede seguir pensando que eso no es real, bien, pero hay elementos que se acumulan que favorecen la credibilidad de eso. Eso como primer punto. Segundo, no deja de ser una fuente. Es como Wikileaks. No es la Biblia. Es una fuente. En las manos de los periodistas que lo ponen en contexto, que investigan, que tratan de verificar, que tratan de tener otras fuentes, en esas manos está que gane o pierda credibilidad esa fuente, que es importantísima. ¿Cómo no va a ser importante el ordenador de Reyes? ¿Cómo no van a ser importantes esos archivos de seguridad, aunque sean subjetivos, aunque lo hayan escrito los embajadores?
pero es material informativo crudo, como se suele decir. Por eso, y eso es otra parte importante de Wikileaks, hacen falta expertos, hacen falta periodistas, hacen falta personas que lo pongan en contexto. Y luego ya está el juicio de cada uno. Con esos datos, con el paso de los expertos, con el trabajo de los periodistas, todavía uno puede tener derecho a creérselo o a no creérselo. Pero digamos que se reduce un poco el margen de duda. NTN 24, noticias sin parar.